Buenas noches, mi nombre es Anderson Enrique Corzo Ariza, soy del grupo D1 y me correspondió el ejercicio número 1 del taller Pro de respuesta en frecuencia. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. El siguiente esquema representa el diagrama simplificado de un receptor de radio. La antena recibe las señales, luego son amplificadas y después pasan por el sintonizador, etapa de nuestro interés. La tensión de entrada está descrita por la siguiente expresión. Nos dan una expresión que más adelante la vamos a utilizar. Bueno, el punto A nos dice, seleccione los valores de los elementos, o sea, el diseño del circuito, de forma tal que el filtro del sintonizador elimine el primer y el tercer término de la señal en la salida y suponga que la bocina se comporta como una resistencia. Y el punto B nos dice, ¿cuál es el máximo valor de ancho de banda que este circuito sintonizador puede tener? Y bueno, lo primero que yo hice fue tomar el filtro. Este es un PDF que tiene el resumen de todos los filtros del profesor Diego Alberni. Tomé la resistencia de la bocina como RL. Bueno, antes de eso hay que aclarar que es un filtro pasabandas, ya que quiere eliminar dos señales. Entonces, es por esto que tomé este filtro también. Y bueno, en Google, investigando un poco, me di cuenta que el promedio, ¿sí?, de la resistencia de una bocina es de 10 ohms. Entonces, por eso que voy a trabajar con este valor. La función de transferencia y esto lo vamos a usar más adelante. Entonces, lo primero que hice fue sacar la frecuencia angular de las señales que me dieron. Y pues W1, W2 y W3 pues corresponden a esta y a esta señal. Eh, la frecuencia de resonancia, para hacer más sencillo el ejercicio, pues yo dije que la frecuencia de resonancia es la frecuencia angular 2, que es la señal que quiero que pase, ¿sí? O sea, que sí esté en el filtro. Sabemos que la frecuencia de resonancia es 1 sobre la raíz de LC, pues para este filtro en específico. Y, y bueno, lo igualé a eso, pero tengo dos incógnitas, que es la L y la C. Entonces yo pues tomé el valor de que el capacitor valiera 88 nanofarads. Bueno, esto lo tomé porque más adelante necesito que la resistencia equivalente me dé menor que la resistencia de la bocina, o sea, RL, que o sea, debe ser menor que 10, pero esto lo vamos a explicar más adelante. Bueno, ahora lo que hice fue el, el ancho de banda, pues sabemos que es 1 sobre la resistencia equivalente por el capacitor. Entonces, yo tomé un valor que es 4pi por 10 a la 5. Ese es un valor que pues, puede ser cualquiera realmente, pero eso lo tomé pues como cosa mía, ¿sí? O sea, no es algo obligatorio. Esto, bueno, luego de esto, sabemos que beta es 1 sobre R equivalente por C. Conocemos beta, que es el valor que le dimos, y conocemos C. Entonces podemos hallar R equivalente, que en este caso pues es 9.04 ohms. Luego de esto, el factor de calidad, bueno, también beta lo escogí porque el factor de calidad pues debe ser mayor que 10 para que la figura, pues, o sea, el filtro, la gráfica sea simétrica y sea más fácil hallar las frecuencias de corte. Entonces, conocemos omega 0, que es 50 pi por 10 a la 5, y beta, que es el valor que yo le di, pues eso nos da un factor de calidad de 12.5. Bueno, ahora lo que hice fue hallar la frecuencia de corte, que como es simétrica podemos usar estas dos expresiones, que serían la frecuencia de resonancia menos el ancho de banda dividido en 2 para la frecuencia de corte 1, y para la frecuencia de corte 2 es lo mismo, simplemente que acá es una suma. Y pues la frecuencia de corte 1 me dio 48 pi por 10 a la 5 y la frecuencia de corte 2 52 pi por 10 a la 5. Una aclaración es que este filtro es válido o sí sirve porque la frecuencia de corte 1 es mayor que la señal 1 y la frecuencia de corte 2 es menor
que la señal 3. Entonces, pues ahí podemos como hacer una pequeña comprobación de que sí sirve el filtro. Eh, bueno, ahora lo que voy a explicar es lo de la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, pues como sabemos, es la resistencia que ya viene con el filtro por la resistencia de la bocina sobre la suma de las dos, ya que están en paralelo. Y pues son dos resistencias en paralelo, pues se hacen así. Y pues ya conocemos la R equivalente, la R de la bocina fue la que le dimos el valor. Entonces, pues nos queda ya la resistencia del filtro, que en este caso nos dio 94.48. Ahora, pues en este recuadro verde coloqué todas las respuestas que me dio el ejercicio. En este caso, pues el capacitor, la bobina, la resistencia de la bocina y pues la resistencia del filtro, que es pues prácticamente el filtro en sí. Bueno, lo que acabo de explicar es el punto A. Ahora vamos a explicar el punto B. Pues recordemos que nos preguntaban en el punto B. ¿Cuál es el máximo valor de ancho de banda que este circuito sintonizador puede tener? Y bueno, lo primero que yo hice es que, pues, a ver, como dije anteriormente, mi frecuencia de resonancia es la frecuencia de la señal 2 de la entrada. Entonces, podemos ver que hay una diferencia de 4 pi por 10 a la 6 entre mi frecuencia de resonancia y la frecuencia de la señal 1. Y una diferencia de 20 pi por 10 a la 6 entre mi frecuencia de resonancia y la frecuencia de la señal 3. Entonces, por ende, yo esperaría que la frecuencia de corte 1, que pues vemos que es como menor, llegue más rápido al límite, o sea, la señal 1. Por este motivo trabajaré con la frecuencia de esta señal. Entonces, sé que la frecuencia de corte 1 tiene que ser mayor que 10 pi a la 6. Entonces, y mi frecuencia de corte 2 debe ser menor a 25 pi por 10 a la 6. Entonces, teniendo la ecuación de la frecuencia de corte que pues se encuentra aquí, em, puedo hallar la resistencia al filtro que yo debo variar eh, para llegar a conseguir ese ancho de banda. Entonces, lo primero es que hallo la resistencia con esta fórmula, ya que conozco la resistencia de la bocina, el inductor, el capacitor y la frecuencia de corte 1, que pues es la que voy a utilizar. Y puedo hallar la resistencia del filtro, que sería, que en este caso me dio 0.15 y pues 28 y muchos decimales más que los voy a utilizar para tener menos errores. Ahora tenemos que mirar qué significa que el ancho de banda sea máximo o bueno, que aumente. Significa que el factor de calidad disminuye. Entonces, tenemos que volver a hallar nuestra resistencia equivalente. Como sabemos, pues el ancho de banda es 1 sobre la resistencia equivalente por C. Y pues la resistencia equivalente ya lo había mostrado anteriormente. Conocemos esto R y RL. En este caso, pues R fue el que varió, entonces pues tenemos que hallarlo de nuevo y nos dio muy parecido, nos dio 0.1505, nos dio menos, obviamente. Y bueno, ahora ya tenemos la resistencia equivalente, entonces ahora lo que podemos hallar sería el ancho de banda, que en este caso pues es lo mismo, 1 sobre la resistencia equivalente por el capacitor, que pues como sabemos el capacitor es 88 nanofarads y pues esto nos da 236 pi por 10 a la 5. Entonces este resultado pues tiene sentido, ya que pues arriba nos da un resultado de 240 pi por 10 a la 5, que es mayor, y en este pues es menor. O sea, significa que sí está, sí cumplimos con lo que esperaba el ejercicio. Bueno, esto es todo por hoy. Ese fue todo el ejercicio y pues, muchas gracias por el video y pues nada más que decir. Chao.